bajo los dedos, ¿no? Entre los senos míos y así, y me dice, usted no lleva sostén. Costa Rica acumula escándalos sexuales que cruzan toda la estructura política. Algunos compraron silencio, otros evadieron juicio, y muchos conservaron el poder más tiempo del que debían. Cuando el poder toca a una víctima, el sistema reacciona tarde o nunca. En ese sentido debemos entender que se aplican las penas establecidas en el Código Penal para los delitos ya sea de abuso sexual, relaciones sexuales con personas menores de edad, violación inclusive si fuera uno de los casos de análisis. Recordemos que incluso hay casos de personajes activos actualmente. Pero repasemos estos casos que han marcado la política, incluso la imagen del país. En el 2012, la administración de Laura Chinchilla destituyó a Karina Bolaños tras filtrarse un video íntimo en la que en ese entonces aparecía la exministra de Cultura y Juventud. Ella no cometió ningún delito, nadie la denunció. Sin embargo, la castigaron como si lo hubiera hecho. Pero mientras el ojo público tenía la mira en Bolaños, hombres acusados de acoso y abuso sexual seguían firmando decretos y repartiendo puestos. En 2014, la jueza Priscila Quirós denunció por violación al magistrado Óscar González. La Corte lo investigó, el Congreso lo destituyó, pero el Tribunal Penal lo absorbió por duda. Una jueza del caso escribió: cuando se dice no, es no. El Poder Judicial lo expulsó, pero no lo condenó. En el 2015, el diputado del Frente Amplio, Ronald Vargas, renunció diciendo que tenía problemas de salud, pero mintió. Una asesora lo había acusado de aparente abuso sexual. La agrupación Frente Amplista le exigió la renuncia de inmediato. Vargas no enfrentó la fiscalía, tampoco pidió perdón. Simplemente se fue y el caso se hundió en silencio. Ese mismo año la policía detuvo al exdiputado de Renovación costarricense Justo Orozco cerca de un motel después de que una mujer lo acusara de intentar abusarla. Cuando ocurrieron los hechos, la víctima iba a una entrevista de trabajo. Otra mujer denunció a Orozco por hechos similares. Ambas terminaron retirando los cargos tras firmar acuerdos privados. El caso se cerró sin ningún juicio y Orozco desapareció por completo de la política. En casos de personas que tienen puestos de elección popular, porque este tipo de propuestas como para que tengan que abandonar su cargo o prohibirle a una persona poder ser electa en un proceso electoral, una persona que tiene antecedentes o causas de este tipo en su contra, no van a encontrar una vía en la Sala Constitucional o en el Tribunal Supremo de Elecciones, lamentablemente. Pero acá no acabó la polémica. En 2019, 7 mujeres acusaron al expresidente Oscar Arias de abuso o acoso sexual. Entre ellas una médica activista y una ex Miss Costa Rica. Ningún caso llegó a juicio, las denunciantes retiraron los procesos. Arias nunca pisó una sala penal, pero su imagen se vino abajo. El Nobel de la Paz se convirtió en símbolo de otro silencio, el institucional. Vi al presidente Arias y entonces le llamé, como muchas otras ocasiones, le digo, y por favor, don Oscar, y le hago una pregunta. Y esta vez, en vez de responderme, paró, me miró y eso me puso su mano en el pecho y un poco bajo los dedos, ¿no? Entre los senos míos y así, y me dice, usted no lleva sostén. La sombra del escándalo continuó en la política del país, pues ese mismo año el Banco Mundial sancionó al presidente Rodrigo Chávez por acosar a 2 subalternas de esta institución. Lo degradó, le prohibió dirigir equipos y él renunció. Luego Costa Rica lo eligió como presidente. En campaña Chávez negó las acusaciones, después pidió disculpas, pero nunca enfrentó cargos judiciales. Hoy ocupa la silla presidencial con una sanción sexual en su expediente. En 2024, el alcalde de Garavito, Francisco González, enfrentó una denuncia por abuso sexual contra una menor de edad. La fiscalía lo investiga. Le impusieron medidas cautelares, pero él no renunció, mientras su caso, como tantos otros, podría quedarse en proceso y sin castigo. Entonces vemos que lo grave está en que ahora tenemos un Estado que legitima este tipo de acciones y de violencia. Y lo grave está justo en que cuando un Estado legitima cualquier tipo de violencia,
se normaliza para la población. El caso más reciente fue el del exministro Mauricio Batalla. El oficialismo lo perfilaba como candidato natural previo a las elecciones de 2026. Rodrigo Chávez confiaba en él. Pilar Cisneros lo elogiaba en privado, pero Mauricio Batalla arrastraba un expediente por abuso sexual desde 2019. El gobierno perdió a su ficha más fuerte y su bandera de ética se deshilachó. Esto pues impacta, genera un escándalo social y mediáticamente se tiende siempre a inclinar la balanza pues mayoritariamente hacia la parte ofendida, particularmente porque además, estadísticamente esto es así, en la mayoría de las ocasiones pues son mujeres las ofendidas, son pocos los casos donde opera la inversa. Muchos políticos de Costa Rica salieron ilesos de denuncias no porque probaran su inocencia, sino porque el sistema no quiso probar su culpa. Pero las víctimas no olvidan, y aunque la justicia tarde, el silencio también deja marcas. Le informó Brian Alcázar, Central Noticias.